Primero quiero aprovechar para decirles que si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud durante toda la presentación, escríbanlas en el chat, yo voy a tratar de responder todas las que pueda dependiendo del tiempo. Y antes de empezar con la presentación, quiero hacerles una pequeña dinámica para que más o menos entiendan lo que hoy día vamos a hacer. Quiero mostrarles esta copa. Esta copa significa los conocimientos que todos nosotros tenemos el día de hoy. Si se dan cuenta, es una copa que casi está llena, y está llena porque nosotros vivimos en un mundo en donde estamos bombardeados de conocimientos, bombardeados de información, de tecnología, de reglas, de leyes, de procedimientos, que nos dan ideas preconcebidas de cómo deberíamos hacer las cosas. Pero si nosotros agarramos este vaso vacío y echamos todo lo que teníamos en esta copa, tenemos mucho más espacio para aprender. Y es que para aprender necesitamos estar así, vacíos. Necesitamos desaprender y ponernos en blanco y darnos la oportunidad de que ingresen nuevas ideas a nuestro cerebro para que justamente cuando tengamos nuevas ideas como estas, de un color distinto, con un pensamiento fuera de la caja, las vertamos y tengamos mayor conocimiento mezclado con el que teníamos anteriormente. Y sobre todo tengamos más espacio para poder seguir aprendiendo. Y es que cada vez que nos demos la oportunidad de implementar lo que aprendimos nuevamente en las cosas que ya teníamos cotidianas, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir estando abiertos a nuevos cambios y vamos a seguir desarrollándonos. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy. Pongámonos en blanco, desaprendamos un poco lo que ya teníamos en la cabeza y démonos la oportunidad de pensar lateralmente. Para eso vamos a poner la presentación. A ver. Hoy día vamos a hablar sobre el pensamiento lateral como un proceso de creatividad para salir adelante en una transición. Y quería hablar de este tema tan poderoso, sobre todo por los momentos en los que estamos pasando. De repente, ninguno de nosotros hubiera pensado que íbamos a vivir una pandemia, una crisis económica, una crisis de estancamiento social. Sin embargo, hoy nos vemos obligados de adaptarnos a esta situación y de salir adelante. Y solo aquellas personas que estamos aperturados a verlo como una oportunidad, por más que estamos bombardeados de lamentables noticias, vamos a poder hacerlo. Para eso, quiero que piensen por un momento en profesiones que consideren creativas. Muchos de ustedes me van a decir de repente pintores, fotógrafos, músicos, inclusive por ahí me pueden decir bailarines, coreógrafos, hasta arquitectos de repente, que son súper creativos. Sin embargo, todos tenemos la capacidad de ser creativos. Absolutamente todos, sin importar cuál sea nuestra profesión. Hay personas que tienen habilidades en las manos. Los pasteleros, por ejemplo, hacen cosas maravillosas con sus manos. Los contadores, los ingenieros, todas las personas en un ámbito laboral o personal podemos ser creativos de diferentes maneras. Para eso deberíamos preguntarnos, ¿qué es ser creativo? ¿Realmente qué es? Si todos podemos serlo. Para eso vamos a empezar con la creatividad. La creatividad es una herramienta que nos permite generar nuevas ideas para poder solucionar problemas de manera diferente. Y es que nos permite ampliar con diferentes técnicas nuestra perspectiva del espacio y por ende podemos encontrar nuevas soluciones. Y el pensamiento lateral, como bien dice, es una técnica que nos permite solucionar problemas de manera creativa, es decir, generando nuevas ideas de manera diferente. El pensamiento lateral es un concepto que nació alrededor de 1967 por un psicólogo llamado Edward de Bono, en donde propuso el pensamiento lateral como una propuesta de pensamiento no ortodoxo que vaya en contra de la lógica. ¿Por qué? Porque nos permitía ver
formas desde todos sus lados, y eso nos daba alternativas que normalmente el pensamiento lógico obviaba. Es una habilidad mental, puede ser desarrollado, así que no es que nazcamos siendo pensadores fuera de la caja o pensemos siempre de manera lateral, pero en la medida en la que querramos desarrollarlo, lo vamos a poder hacer y nos permite, como les dije inicialmente, movernos hacia cada uno de los lados de la situación en la que estemos para poder mirar las cosas desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos aquí? Si vemos esta imagen desde el lado derecho, como lo estamos viendo aquí, vemos un elefante. Sin embargo, cuando ponemos la imagen de frente, vemos una jirafa. Y me gustaría poder hacerlo, mostrárselos con un video para que les quede mucho más claro. A ver, denme un momentito. Y puedan entenderlo al 100%. Ahí está. Precisamente lo que acabamos de ver es lo que nos permite hacer el pensamiento lateral, pero no necesariamente como una imagen, sino en nuestra vida diaria, en nuestro ámbito personal o en nuestro ámbito laboral. ¿Cuáles son sus elementos claves? En primer lugar, a ver un momento, creo que no se ve la presentación. Ahora sí. En primer lugar, los elementos claves del pensamiento lateral, uno de ellos es la comprobación de suposiciones, que es la que te dice que debemos llevar a cabo una de las hipótesis que tengamos para que generemos nuevas ideas cuando una de ellas no funcione. Es decir, intentemos todas las opciones que tengamos a la vista. Hacer las preguntas correctas es lo más importante, diría yo, porque, por ejemplo, cuando inició la pandemia, muchos de nosotros no imaginó que llegaría hasta nuestro país. Normalmente estamos acostumbrados a ver las realidades desde lejos, realidades extranjeras, pensamos que eso no nos va a pasar. Y tal vez, si en ese momento nosotros hubiéramos dicho cómo se generó, qué medicina podríamos tener para prevenir, cómo podíamos contagiarnos, por qué empezó la pandemia en China, cómo se desarrolla, hacia dónde está yendo, tal vez con esas preguntas hubiéramos podido estar mejor preparados y llevarlo de una mejor manera hasta el momento. La creatividad, porque como bien hemos dicho desde el inicio, nos permite pensar de manera diferente y crear soluciones nuevas. La creatividad no solamente hace que divaguemos en nuestra mente, sino que usemos lo que ya existe en el mundo exterior y lo adecuemos a nuestra situación. Y el pensamiento lógico es muy importante, porque a pesar de que pensamos diferente con el pensamiento lateral, el pensamiento lógico es aquello que hace que aterricemos la idea, que no se vuelva solamente una idea soñada, una idea nueva, una idea diferente, sino que podamos usarla en nuestra vida diaria y de manera asertiva. Existen muchas técnicas para desarrollar el pensamiento lateral y una de ellas es la provocación. La provocación es probablemente la más innata, la solemos usar y normalmente no sabemos que la estamos usando. Por ende, nos bloqueamos o la dejamos de lado. ¿Qué es lo que te dice la provocación? Bombardea tu cerebro de ideas una y otra vez, no necesariamente buscando palabras que tengan que ver con el proceso, sino palabras
de las que tú puedas sacar un punto positivo. Y luego vas a encontrar una relación con tu problema. Se desarrolla en 3 partes: las palabras aleatorias, el escape y las piedras en el camino. Las palabras aleatorias es aquella que te dice, propón una palabra X, pueden agarrar un diccionario, pueden agarrar una caja de palabras, la tecnología, el medio que ustedes quieran, que no tenga que ver con tu problema o con tu cambio o con lo que quieres o con el objetivo que tienes que lograr. Y encuéntrale atributos, encuéntrale características que tú asocies a esta palabra. Una vez que has hecho eso, crea una relación forzada con tu problema. Y en ese momento vas a generar buenos. Por ejemplo, supongamos que yo quiero mejorar la atención al cliente de una tienda que yo tengo. Voy al diccionario y me sale la palabra balanceo, de balancearse. Lo primero que tengo que hacer, según la teoría de las palabras aleatorias, sería buscar a dónde me lleva la palabra balanceo. A mí, por ejemplo, me lleva a jardín, a naturaleza, me hace pensar en las hamacas, me hace pensar en la playa, en relajación, en diversión, me hace pensar en positivo. Y ahora lo que me tocaría sería crear una relación forzada entre la palabra balanceo y sus atributos, y mi problema sería mejorar la atención al cliente de mi tienda. Entonces, por ejemplo, se me podría ocurrir crear un área de relajación para los empleados para que puedan mejorar su nivel de satisfacción en el trabajo y por ende atiendan mejor a sus clientes. Y podría poner una hamaca o podría hacer un focus group para ver qué actividades harían el trabajo de manera más divertida. Podría decorar el ambiente con plantas o con diferentes accesorios que hagan sentir al cliente cuando entre un ambiente más cómodo, más cálido, más natural. Entonces se dan cuenta, inicialmente una cosa no tenía nada que ver a la otra, pero sin embargo, cuando forzamos a nuestro cerebro a encontrar similitudes, podemos adecuarnos a eso. El escape, sin embargo, es aquel que te dice, saca una pieza fundamental del proceso y exígete a encontrarlo, cómo suplantarlo. Por ejemplo, había en un campo de ingenieros eléctricos, les pidieron a 10 ingenieros que por favor creen un circuito de cable. Lamentablemente no le dieron a los 10 ingenieros la cantidad total de cable que necesitaban. 8 de ellos dijeron, no, si no tengo cable, no puedo terminar de hacer el circuito. Sin embargo, hubieron 2 que hicieron la pregunta obvia. Si no tengo cable, ¿con qué puedo suplantarlo para poder terminar de cerrar el circuito? Hacer esa simple pregunta obvia hace que automáticamente tu cerebro se abra a la posibilidad de crear nuevas opciones. 2 de ellos consideraron que el destornillador los iba a ayudar a unir los cables y lograron terminar con el proyecto. Pero lo importante de esta técnica es poder generar esa pregunta en nuestra cabeza. Si no tenemos esto, ¿qué hacemos? Y entonces ahí estamos ya pensando fuera de la caja. Y las piedras en el camino, lo que te dice es, debemos exagerar, debemos distorsionar nuestra realidad. Debemos crear una posibilidad distinta a la que esperamos o a la que está sucediendo en este momento, y ahí es donde va a salir la mejor opción. Por ejemplo, alguien en algún momento dijo, ¿y qué pasaría si llegáramos a la luna? Y en ese momento hubieron ingenieros, hubieron científicos, hubieron personas que pudieron desarrollar esa posibilidad porque simplemente hubo una persona que pensó que podía suceder eso. Sin embargo, a mí sí me gustaría que tome esto no solamente con temas tecnológicos o como desarrollo de crecimiento económico o social. Yo quiero que lo tomen como una herramienta de vida. El hombre está comprobado que es el único ser vivo que tiene la capacidad de imaginar.
Sin embargo, nosotros usamos la imaginación para el trabajo, la imaginación para jugar, la imaginación para diferentes actividades, pero nunca las usamos para prevenir situaciones adversas. Y en realidad estamos muy acostumbrados a que nos suceda algo malo para que realmente recién ahí aprendamos a superarlo. Normalmente dicen, uy, cuando te dejó la novia, recién ahí te diste cuenta que tú la querías. Y no debe ser así. Tenemos la capacidad de imaginar un panorama en donde planifica tu idea en 5 años, planifica tu vida, eso es lo que nos dicen. Pero planifica un escenario A, un escenario B, un escenario C, planifica infinidad de situaciones para que si pasa alguna de ellas o pasa alguna distinta, igual te encuentres mucho más preparado, mucho más atento a cualquier cambio y no te afecte de manera personal. Otra de las técnicas son las analogías. Las analogías son aquellas que nos dicen que podemos comparar opciones que tienen algo en común y usarlas para poder generar ideas. Por ejemplo, como dice la imagen, volante es autobús, como timón es a barco. Pero si lo vemos en nuestra vida diaria, podríamos decir, ahora que estamos en la pandemia, hemos estado en cuarentena tantos meses, de repente nos hemos visto obligados a decir, yo quiero crear en mi casa un espacio para trabajar, un espacio para mis hijos, un espacio para pasar en familia, un espacio para que ellos estudien, y todo se nos hacía tan pequeño porque teníamos que hacer tantas actividades que tal vez nunca pudimos hacerlo. Sin embargo, yo quiero hacerlo pensando en cómo la naturaleza adecua la vida de cada uno de sus animales. Y de repente en este momento están pensando, uy, me voy a salir de esta clase porque es muy poco convencional, pero no, no se vayan, en realidad sí se puede. Y les voy a enseñar cómo. Si ustedes se ponen a pensar un poco más en la realidad que les he propuesto, la naturaleza crea microclimas, crea ecosistemas, crea ambientes distintos para que cada una de sus especies de animales puedan convivir y sobrevivir en eso. Y si yo trato de adecuar esa idea tan aislada de lo que yo busco hacer en mi casa, me doy cuenta de que tal vez una solución sería crear ambientes específicos para cada una de las actividades, de tal manera de que yo pueda aprovecharlas mejor y lograr la concentración que necesito en cada momento. Por ejemplo, si yo creo un espacio para jugar y un espacio para que mis hijos estudien, van a estar mucho más concentrados en cada una de sus actividades. Inclusive, en el área de recreación familiar, vamos a poder aprovechar al máximo esa calidad de tiempo. ¿Por qué? Porque hemos creado microambientes adecuados a nuestras necesidades. Los 6 sombreros, bueno, los 6 sombreros es una técnica muy conocida, suele usarse muchísimo en las empresas porque le permite a las personas ponerse en el lugar del otro y ponerse en una situación neutra en donde tengas que asumir un papel para crear soluciones. Esto se puede ver muchísimo, por ejemplo, si tuviéramos un proyecto de trabajo y cada uno asumiera un papel que no necesariamente fuera el más cómodo. De repente yo soy una ingeniera y soy bastante parametrizada o busco mucho mis procesos, pero me dicen ponte el sombrero rojo que tiene que ver con los sentimientos y la intuición, y en ese momento tengo que desaprender, como les dije inicialmente, y ponerme el sombrero rojo y decir, ok, ahora lo único que me importa es qué siente, qué va a pasar, cuál va a ser el impacto social, y así sucesivamente con cada uno de los sombreros. Y el fraccionamiento o división es aquel que nos dice, separa las piezas de un proceso y no las vuelvas a unir como deberían estar unidas, sino empiezas a jugar con ellas de tal manera que tú puedas crear una mejor versión. En alguna de esas versiones podrás fracasar, pero también podrás sacar una nueva idea buena y aplicable sobre todo. Podríamos pensar ahí, por ejemplo, en planificar nuestro día o cuando cocinamos. Cuando planificamos nuestro día, por ejemplo,
Nosotros de repente nos levantamos, tomamos desayuno, trabajamos, almorzamos, tenemos un momento de ocio, volvemos a trabajar un momento, tenemos un momento con nuestra familia y nos vamos a descansar. Pero de repente se nos ocurre decir, ¿sabes qué? La cuarentena nos ha hecho subir un poco de peso, así que necesitamos bajar de peso, necesitamos mejorar nuestra salud, hay que cambiar. ¿Qué podríamos cambiar? El orden. Podríamos de repente empezar el día haciendo ejercicio, no tomar desayuno, irte de frente al trabajo. El juego de las partes, alterarlas, va a hacer que se acomoden mejor a la necesidad que tú tengas. Igual que con un plato de comida. Si nosotros cocinamos todo al pie de la letra de la receta, no porque lo hagas tú y lo haga yo, va a salir igual. Porque de repente a mí se me ocurrió cambiar el orden y de repente tú lo hiciste tal cual y no necesariamente, como no sabe igual, tenemos la oportunidad de agregarle cosas nuevas, pero también de tener nuevos sabores y de conocer qué funciona y qué no funciona en esta situación o en este plato o en este día. Las respuestas idóneas son aquellas que te dicen, escucha la voz en tu cabeza. Y acá hay que parar un ratito para explicar algo muy importante. Las personas, cuando nos vemos ante una situación difícil, nos bloqueamos. Nos bloqueamos muchas veces porque no tenemos información, pero otras veces nos bloqueamos porque existe una voz en nuestro cerebro que nos está dando la información, pero no la podemos escuchar porque entramos en shock. Entramos en un shock emocional, en donde muy pocas veces nos damos la confianza de creer que la respuesta que nos están diciendo es la correcta, es la primera, es la correcta, úsala. Y eso es lo que te dice la respuesta idónea. Usa lo primero que se te viene a la mente. Si no funciona, vuélvelo a usar. Va a venir otra, y otra, y otra opción, pero siempre escucha lo primero. Si vemos a una persona atorándose en un restaurante o a nuestro familiar, ahora que no podemos salir, lo primero que probablemente salga en nuestra cabeza sería, levanta un brazo, sóbale la espalda, aprieta el estómago. Todas esas cosas funcionan, pero no las hacemos porque si se ponen a pensar y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en una situación como esa, entramos en shock. Y entramos en shock porque no nos damos la confianza de decir, sí, esa puede ser la solución correcta. Y por último, el método de inversión es aquel que te dice, mira la idea o el problema de la manera inversa para que el problema vaya a ti y no tú al problema. Y esto es muy simple de explicar si todos regresamos a nuestra época de niños y cuando nuestros papás ponían los juguetes en un estante súper alto y queríamos justo el juguete que estaba ahí. Y nos subíamos al banquito, nos subíamos a la cama, al peluche, de todas las maneras tratábamos de llegar al juguete y el juguete no lo alcanzábamos. Hasta que en algún momento alguien, o de repente se nos ocurría y decíamos, pero ¿cómo hacemos que el juguete mejor caiga? Y empezábamos a lanzar nuestros peluches, nuestras piedras, lo que encontremos, el zapato, lo que sea, encontrábamos y en una de esas, ¡pum!, el juguete caía. Eso es lo que te dice el método de inversión. Voltea el problema y vas a encontrar la solución. No siempre tienes que forzarte a solucionarlo. A veces la solución ya está dentro del problema. Vamos a practicar un poco hasta el momento. Voy a hacerle algunas preguntas y les voy a pedir que interactúen por medio del chat si desean, para que puedan dar algunas respuestas. Les voy a dar un tiempo de 1 minuto a cada una de las preguntas y luego les voy a mostrar la respuesta para que podamos conversar sobre eso. Por ejemplo, algunos meses tienen 31 días y otros solo tienen 30. ¿Cuántos meses tienen 28 días?
Vayan poniendo sus respuestas y comentarios para ver qué es lo que piensan. Sí, muy bien. Muy bien, la mayoría ha respondido de manera lateral y eso me dice que todos estamos bastante orientados a aprender hoy día. Efectivamente, todos los meses tienen 28 días. Lo que muchas personas haríamos sería pensar de manera frontal y decir cuántos meses solo tienen 28 días. Y sin embargo, no es lo que te dice, simplemente te pregunta cuántos llegan a tener 28 días, y todos tienen 28 días. A ver, el siguiente. ¿Cómo un bebé puede caer de un edificio de 20 pisos y sobrevivir? Complicado, ¿no? A ver sus respuestas. Difícil, en un paracaídas, me dicen. Saltando del último escalón del primer piso. Y es que lo normal, si solo usamos el pensamiento lógico, sería decir que nos están preguntando cómo un bebé cae de 20 pisos del edificio. Sin embargo, esa no es la pregunta, y es que hay que leer la pregunta con la mente abierta. Dos personas estuvieron jugando a las damas. De 5 partidas, cada uno ganó 3. ¿Cómo es posible eso? Empate no es ganar, por si acaso. Sí, Miguel, jugaban entre sí, no jugaban entre sí, jugaban con otras personas y obviamente eso hizo de que puedan ganar cada uno 3. Un hombre vive en el último piso de un edificio y cada mañana toma el ascensor hasta el vestíbulo y sale del edificio. A su regreso, sin embargo, solo pueden subir en ascensor hasta la mitad del recorrido y el resto debe hacerlo andando. Pero si llueve, puede llegar en ascensor hasta su casa. Qué raro, de repente el ascensor no funciona bien. Qué extraño. ¿Qué cosa creen ustedes? A ver, respondan por el chat. ¿No? ¿No se les ocurre nada? A ver, vamos a ver. Lo que sucede es que el hombre de nuestra historia es un enano. Entonces, obviamente, cuando él desciende del edificio, siempre va a llegar al botón número 1. Pero cuando sube, no va a poder llegar a su último piso. Solo llueve y entonces él va a poder ayudarse con el paraguas. Y finalmente, a ver, estás conduciendo tu auto en una noche de tormenta terrible. Pasas por una parada de autobús donde se encuentran 3 personas. Una anciana, que parece que está a punto de morir, necesita auxilio médico. Un viejo amigo que te salvó la vida una vez. Y la mujer o el hombre de tus sueños. Si solo puedes llevar a uno, además de ti, o sea, de tu sitio, ¿a quién escogerías? Aquí hay que pensar bastante lateralmente porque creo que casi todos quisiéramos salvar a los 3, pero ¿qué harían? Sí, efectivamente, Santiago le da el carro a su amigo para que lleve a la anciana y él se quedaría con la mujer de sus sueños hasta que pase un bus. Ojo, las
Los ejercicios que están aquí no necesariamente tienen una sola respuesta. La idea justamente del pensamiento lateral es poder abrir nuestra mente y dar posibilidades distintas a las que normalmente la mayoría daría. Esa es la idea. De repente, para cada uno de estos problemas podrían surgir nuevas soluciones. Siempre que utilicemos las técnicas de las que hemos hablado anteriormente, vamos a poder mirar todos los lados y expandir nuestras posibilidades. ¿De qué nos sirve el pensamiento lateral y la creatividad en un proceso de cambio y de transición? Y antes de decirles de qué nos sirve, quiero recordarles lo que les dije cuando les hablaba inicialmente de las técnicas que teníamos para poder desarrollar nuestro pensamiento lateral. Como ven en la imagen, hay una imagen que es el plan A y el plan B. Quedémonos con el mensaje en donde el ser humano es un ser completamente imaginativo y tenemos la capacidad de crear un plan A, un plan B, un plan C. Siempre que nosotros nos antepongamos a las posibilidades buenas o malas, vamos a estar mejor preparados. Y para eso está el pensamiento lateral. No para ir en contra del pensamiento vertical o del pensamiento lógico, sino para seguir desarrollando nuestra manera de poder expandir nuestras posibilidades de cambio, para que el cambio no sea un mito, no sea algo que nos asuste o que nos agarre desprevenidos como nos ha agarrado lamentablemente esta situación que nos está tocando vivir. Entonces, ¿de qué nos sirve el pensamiento lateral? Nos permite encontrar nuevas formas de enfrentarnos al mundo en que vivimos, porque nos da más opciones. Encontramos nuevas soluciones a los retos cotidianos, personales y laborales, porque como hemos podido ver en cada uno de los ejemplos, he tratado de dar ejemplos de toda la gama de vida que nos toca tener, porque no solamente somos trabajadores, sino muchos somos madres, somos padres, somos hermanos, somos hijos, y es importante que entendamos que el pensamiento lateral nos sirve para cada uno de los roles que tenemos, no solo para uno. Nos permite romper esquemas, porque como vimos al inicio, ya no tenemos el vaso de un solo color, sino que tenemos un vaso mezclado de ideas nuevas y de ideas preconcebidas, y tenemos la opción de elegir cuál es la que consideramos que debemos usar, para que realmente tengamos un proceso asertivo, un proceso satisfactorio. Y podemos avanzar con más herramientas que nos brinden tranquilidad y éxito durante el viaje, porque definitivamente cuando nosotros expandimos nuestra mente hacia afuera, también ingresamos hacia adentro y empezamos a conocer ese mundo de posibilidades que tenemos de conocimiento propio. Nosotros no sabemos cuál es nuestro verdadero potencial hasta que nos damos la oportunidad de descubrirlo. Y parte de descubrirlo y de aceptarnos como somos, nos permite tener esa tranquilidad en cualquier proceso de transición. Para lograr una transición exitosa, ¿qué es lo que debemos dejar atrás? En primer lugar, el miedo al fracaso. Cuando tengamos que pensar lateralmente, si han visto los problemas en los que hemos estado practicando, se dan cuenta que las soluciones muchas veces son muy fuera de lo normal, no son ortodoxas, no son comunes, y por eso siempre vamos a estar abiertos a equivocarnos o a fracasar en el primer intento. Tenemos que perder ese miedo y atrevernos una y otra vez, como las palabras aleatorias. Piensa en una palabra, si no funciona esa con los atributos, piensa en otra. En algún momento, una de ellas de verdad nos va a dar una buena idea, y para eso vamos a tener una mejor solución. El miedo al ridículo, porque definitivamente pensar fuera de la caja no es algo a lo que estemos siempre acostumbrados, y en la medida en la que nos demos la oportunidad, tiene que dejarnos de importar también lo que el otro piense de nosotros. En ese momento donde nosotros nos deshagamos de todo lo que piensan los demás de nosotros, nos vamos a sentir libres de poder hacer las cosas como realmente las queremos hacer. No tengamos miedo de ser ese punto distinto
al resto. Ese punto distinto puede pintar a los demás puntos y puede ser un mejor color. El conformismo, porque de hecho cuando tenemos miedo al fracaso y cuando tenemos miedo al ridículo, nos arraigamos muchísimo más a todas esas reglas con las que nos bombardean todos los días en el mundo en el que estamos. Entonces, siempre vamos pegados al proceso, pegados a la regla, y nos conformamos con tener un equilibrio, un status quo, que simplemente nos dé tranquilidad. Recuerden que el éxito es ese momento en donde nosotros tenemos que asumir que tenemos que volver a... Si bien es cierto, el éxito significa que llegamos a lograr algo, también significa que tienes que volver a empezar para lograr algo más. Por eso no debemos quedarnos en el conformismo, debemos dejarlo por un momento, pero debemos darnos la oportunidad de seguir hacia adelante. Y debemos dejar atrás la rutina, porque de la mano del conformismo creamos que nos den comodidad y que también creen un estilo de vida en donde sintamos la seguridad de que estamos a salvo. Y el cambio no es dejar de estar a salvo, es estar preparados para algo nuevo y sacarle provecho a lo nuevo que viene. Hay muchos emprendedores que tenían un negocio y ahora han tenido que transformar su idea de negocio por una completamente distinta y salir de esa rutina. Y esas son las empresas que hoy día realmente están teniendo frutos y que se están adecuando a esta nueva normalidad. ¿Y qué es lo que siempre debemos de tener? Flexibilidad y adaptabilidad por sobre todas las cosas. Flexibilidad porque tenemos que estar abiertos a que vivimos en una situación en donde siempre van a haber cambios. Nacemos, ya tuvimos un cambio porque ya no estamos en la panza de mamá, en donde respirábamos líquido y no respirábamos aire, ya no estamos protegidos con ese calor materno, tenemos que comer, nos salen los dientes, tenemos que ir al nido, al colegio, a la universidad, a trabajar, luego nos casamos. Vivimos en un cambio constante, pero creemos que algunos cambios son naturales, son parte del proceso. Sin embargo, todos esos cambios afectan en nuestra vida y depende de qué tan flexibles seamos a que la situación no suceda siempre como la planeamos para que podamos adaptarnos a ella. Por ejemplo, hoy en día tenemos que ser flexibles para adaptarnos a esta pandemia, tenemos que ser flexibles para entender que estamos en una situación de crisis económica, que hay que ahorrar, que hay que no salir, que hay que cuidarnos, que hay que disminuir los riesgos. Pero esa flexibilidad es la que nos va a permitir adaptarnos a la edad de que la mascarilla, el gel antibacterial, algunas personas usan los mamelucos, el home office y muchas otras cosas que están sucediendo en este momento son parte de nosotros y parte de nuestra rutina diaria y por ende tenemos que adaptarnos de manera positiva para poder lograrlo y no quedarnos en el pasado o que de repente cada uno de esos objetivos que teníamos se trunquen porque no tuvimos la capacidad de aceptar la situación tal y como es. La curiosidad, porque definitivamente siempre curiosos vamos a aprender. Por eso los niños siempre están en un constante aprendizaje. Los ves un día y saben una cosa y a la semana ya aprendieron 10 cosas más. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú eres un niño y estás aprendiendo a descubrir lo que significa tu mundo, eres curioso constantemente y eso no lo debemos perder. Debemos seguir siendo curiosos con todas las cosas que nos suceden. Si somos de una carrera, debemos ser curiosos con las otras especialidades. Aprender siempre es bueno y nunca basta con lo que ya sabemos. Persistencia, y esto va muy ligado al miedo al fracaso, definitivamente en el proceso de dar nuevas ideas y diferentes nos vamos a equivocar, pero las grandes cosas fueron creadas después de muchísimos fracasos. Y ahí es donde debemos tener fuerza de voluntad y decir, no importa, volvamos a intentarlo porque podemos hacerlo. Iniciativa, porque
parte de pensar de manera distinta, pensar de manera lateral, pensar de la caja, está en que nosotros querramos asumir esa propuesta. Tenemos que darnos la oportunidad de aprender, pero de aprender no solamente del mundo, sino también a conocernos, y en ese momento aceptarnos y asumir la responsabilidad para poder tener la iniciativa de lograr cualquier cambio que tengamos en el futuro. Y humor y risas, porque existen las risoterapias, ya existen muchas herramientas en donde incluimos chistes, bromas, para que las personas se rían y tengan un poco de humor, porque el humor y la risa automáticamente hace que nuestros neurotransmisores trabajen de manera acelerada, y es que nos dan una tranquilidad emocional que nos permite continuar. Siempre que tengamos un momento difícil en un proceso de cambio, tranquilos, riamos un poco, veamos algo, busquemos a la persona que nos saque ese momento de estrés y sigamos para adelante. Y aquí tengo algunas frases que quise rescatar para ustedes, que son parte de personas bastante reconocidas, en donde tienen un mensaje muy, muy ligado a lo que estamos viendo el día de hoy. Y quiero que reflexionemos en cada uno de los mensajes. Creativo no es el que imagina, sino el que hace imaginar. Y es que sí, nosotros, como les dije inicialmente, tenemos una capacidad infinita de imaginar el mundo que soñamos, pero a veces no tenemos la capacidad de comunicarlo de tal forma que las demás personas de nuestro círculo puedan soñar con nosotros. Y ese es nuestro reto, porque al fin y al cabo no somos personas individuales, somos parte de un grupo, somos parte de una sociedad, y tenemos que lograr que el otro entienda lo que tú estás visualizando, lo que tú quieres llegar a construir con este cambio. En ese momento ya he ganado una pequeña batalla. El secreto para cambiar es centrar toda tu energía no en luchar contra el pasado, sino en construir tu futuro. Es completamente cierto, esto lo dijo Sócrates, y definitivamente sí, todas las personas que estamos en este momento participando de este curso hemos pasado por momentos difíciles, por situaciones tristes o de fracaso, complicadas. Sin embargo, no es lo que vamos a poder hacer con eso, porque ya no podemos cambiar lo que pasó, sino cómo vamos a poder reaccionar frente a eso. Había una frase que a mí me gusta muchísimo, que dice: no importa cuál sea tu historia, lo que verdaderamente importa es cómo la cuentas. Y es que depende de cómo cuentas tu historia, para que el otro crea que fue algo triste o algo positivo en tu vida. Yo conozco muchas personas que tienen una historia de pobreza, una historia en donde han tenido que dormir en la calle, han tenido días que no tenían nada que comer, y hoy en día son personas exitosas. Exitosas porque tienen una familia, porque tienen una casa, tienen la casa que soñaron, la vida que soñaron, el trabajo que soñaron. Y cuando tú les preguntas a esas personas, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lograste salir de este nivel de pobreza, esta situación tan adversa para lograr todo esto? Te responden: soñando y dándome cuenta que era feliz sin nada y podía ser feliz con más también. Y es que ellos no andan por ahí contando la triste historia que tuvieron que vivir cuando eran niños. Van por ahí creando nuevas ideas de cómo quieren vivir su futuro. Y es así como se impusieron ante esa idea de que
van a cambiar su futuro y van a hacerlo para lograr cada uno de los sueños que tengan. Y creo que ese es el mejor mensaje que tiene esta frase. No sigas el camino marcado, atrévete a crear tu propio camino y deja huella. Sí, esto tiene que ver mucho con la dinámica que hicimos al inicio. Lamentablemente, vivimos en un mundo en donde estamos bombardeados de información. No toda la información es buena, no todo lo que nos quieren imponer dentro de la sociedad es positivo, pero a veces esa cantidad de información, esa cantidad de tecnología, esa cantidad de ideas, leyes, preconceptos que tenemos, no nos permiten aprender más y menos nos da mucho miedo crear un camino distinto. No tenemos la opción A o la opción B en la ruta. Normalmente solo nos dicen, sigue la ruta A o estás equivocado. Y tenemos que perder ese miedo. Tenemos que atrevernos a jugar con el pensamiento lateral, a jugar con las ideas nuevas y a tener la capacidad de que el resto vea la parte positiva de eso. Y para eso simplemente tenemos que atrevernos a ser nosotros mismos y a dejar huella. Y cuando hablo de dejar huella es, hagamos las cosas con pasión. Hoy yo estoy con ustedes hablando de algo que a mí me apasiona, hablándole a personas en las que yo realmente me siento feliz de causar un cambio en ustedes, me siento feliz de desarrollarlos, me siento feliz de dejarlos con un pequeño mensaje y de que se vayan con una sonrisa o de que se vayan con un aprendizaje. Y de esa manera, cuando haces las cosas con amor, cuando haces las cosas con pasión, es que tú dejas huella. Cambia tu forma de ver las cosas y las cosas cambiarán. Como el método de la inversión. No trates de forzarte a cambiar el problema. A veces la solución está en el problema. A veces tiene que pasar un problema para encontrar una solución a un problema más grande. No mires la situación como algo adverso, no mires la situación como algo malo. No te estanques en una sola forma de percibir las cosas. Voltea, respira, busca a alguien que te quite un poco el estrés, escucha música, haz lo que realmente te guste hacer y vuelve al problema, vuelve a la situación, vuelve al objetivo, al proyecto, a lo que estés trabajando y míralo de nuevo desde otra manera. Y te aseguro que las cosas que estás mirando en este momento van a cambiar. Busca las palabras que puedan describir todos esos sueños que viven en ti. Y para eso, búsquense a ustedes mismos. Para poder aperturarse a pensar de una manera diferente, primero tenemos que entender cuál es la verdadera manera en la que nosotros pensamos sobre el mundo y sobre lo que nos sucede. Y muchas personas no nos conocemos al 100%. Démonos la oportunidad de mirarnos al espejo todos los días, de cada día conocer algo diferente de nosotros y aceptarlo para que en el momento en que lo hagamos podamos de verdad aperturarnos entonces a cambiar esa manera de pensar, atrevernos a transformarnos porque ya nos conocemos, porque ya aceptamos esa manera de ver el mundo. Y en ese momento recién podemos buscar nuestra manera de comunicarnos para poder decir hacia afuera todo lo que por dentro soñamos y queremos lograr. Para ejecutar una idea puedes estar despierto toda la noche. Para ser creativo tienes que estar despierto toda la vida. Sí, efectivamente, como les vengo diciendo, vivimos en un mundo preestablecido y cada vez hay más procesos que son muy buenos porque nos permiten desarrollarnos, pero es aprender a usarlos. Sin embargo, para crear algo nuevo o para adecuar algo que ya existe y usarlo de una manera diferente, tenemos que estar despiertos siempre. ¿Por qué? Porque vivimos en un constante cambio. Y hoy no va a ser igual que mañana. Tampoco fue igual que ayer. Edward de Bono, que como les dije,
fue el creador de la idea del pensamiento lateral, dice, igual que el pensamiento vertical o lógico, el pensamiento lateral es un modo de usar la mente, constituye un hábito y una actitud mental. Efectivamente, y puse esto justamente de la persona que creó el concepto de pensamiento lateral, porque el pensamiento lógico es igual de importante que el pensamiento lateral. Porque sin él, el pensamiento lateral solo sería una idea divagando en nuestro cerebro. El pensamiento lógico nos permite aterrizar lo que tenemos y volverlo realidad. Ser constantes y llevarlo al verdadero escenario que tenemos. ¿Ok? Y Albert Einstein dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento, y es porque Albert Einstein probablemente sabía que con la imaginación somos capaces de prevenir cada escenario que tengamos. Si nosotros nos dedicamos a esperar solo el escenario más favorable, siempre vamos a estar sorprendidos por lo que nos pasa. Y no es ser negativos esperar un escenario no favorable o un escenario con algunos problemas o algunos baches que tengamos que pasar. No es ser negativo, es prepararnos para que si pasara, estamos más preparados para eso, estamos listos para llevarlo con éxito. Y si no pasara, vamos a tomar el éxito de nuestro plan A de la mejor manera.